toda la gloria, el que hace posible que nos presentemos delante del Padre, que seamos aceptos en el amado. Padre, gracias por tus muchas misericordias, que como expresó aquel Daniel, no nos presentamos delante de ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, Señor. Gracias por el regalo maravilloso de podernos reunir en esta mañana, Señor. Y gracias, Dios, porque aún podemos levantar una oración esta mañana por nuestra nación. Hoy se eligen, Señor, muchos de los gobernantes, Dios, de esta nación. Y como dice tu palabra, oremos por los que están en preeminencia, por las autoridades, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Y oramos en esta mañana, Señor amado, que independiente, Dios de los cielos, de los gustos, Señor, de las opiniones, que independiente, oh Dios de los cielos, de los pensamientos y los argumentos humanos, Señor, como has dicho en tu palabra, tú eres el que quita reyes y pone reyes, Señor. Que seas tú el que pongas, Señor, con misericordia los gobernantes de esta nación, Señor. Solamente tú puedes poner tu temor en sus corazones, Señor amado, para que puedan tomar decisiones, para que puedan dirigir la nación, oh Dios de los cielos, no en su humana sabiduría, no en los caprichos de su corazón, no en los razonamientos humanos, Señor. Eres tú el que puedes obrar, Señor, y dirigir, Señor, los designios de esta nación, Padre. Señor, que hemos sido derramadores de sangre, pero que tu misericordia, Señor, se ha manifestado sobre este pueblo. Y hoy ponemos este día de elecciones en tus manos y rogamos, Señor, que se haga tu preciosa y perfecta voluntad, y que nos permita siempre estar reposados en tus brazos, en tu presencia y en unión contigo, Señor. Que tu gracia maravillosa sea la que obre con misericordia este día sobre nuestra nación, Señor. Padre amado, colocamos en tus manos este tiempo de reunión, la palabra que tienes dispuesta en esta mañana, para con ella hablar a nuestro corazón, para con ella dirigir nuestras vidas, Señor. Y te rogamos que de una manera especial, Señor, seas tú hablando a lo profundo de nuestras vidas. Ponemos la vida del pastor Wilson en tus manos, que seas tú guiándolo, dirigiéndolo, que las palabras que le has hablado allí en el secreto, que has venido plantando en su corazón, en lo íntimo, puedan ser expresadas, Dios, esta mañana, y nuestros corazones puedan ser tocados, Señor. Y al recibir tu palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida, por favor, Señor, que al recibir tu palabra, Señor, seamos más conformados a la imagen de Cristo. Que tu Espíritu obre en nosotros para podarnos, para producir quebrantamiento en nuestro corazón, para hacernos sensibles a tu palabra, para hacer de nuestro corazón una buena tierra en la que tu palabra dé fruto conforme al propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. En tus manos su vida, en tus manos la vida, Dios, de cada uno de los que vamos a recibir tu palabra. Señor, háblanos a lo profundo del corazón. Trata a través de tu palabra con nuestras vidas. Enséñanos, redargúyanos, corrígenos, instrúyenos como hombres y mujeres en justicia, Dios, para que, Señor, echa la obra tuya a nuestras vidas, Señor, nuestras vidas sean para la gloria y la alabanza de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces le da ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, muy buenos días, bendición para todos, un abrazo. Y bueno, siempre es no solamente un reto, sino una responsabilidad y una bendición poder compartir el mensaje, poder predicar la palabra de Dios. Y espero hacerlo con responsabilidad
con la bendición del Espíritu Santo. Creo que una de las palabras o las preguntas que más quizás se repiten en estos días, y creo que a muchos de nosotros nos hacen esa pregunta, es: ¿y usted por quién va a votar? ¿Cierto? ¿Y usted por quién va a votar? ¿Y usted por quién va a votar? Y la respuesta mía es: ¿y por quién se puede votar? ¿Sí? Y la respuesta de otros es: por el que le ponga el Señor. El asunto es que si a usted el Señor le pone uno y a usted otro y a mí otro y así, entonces ¿dónde estamos dejando a Dios en medio de todo esto? ¿Ya? Es un poco impresionante ver cómo muchos hombres políticos en este tiempo se hacen cristianos, ¿cierto? Pero es mucho más impresionante aún ver cómo muchos hombres cristianos se hacen políticos, y una cantidad de intereses y de cosas que tristemente quieren llevar a la iglesia a politizar la iglesia. No somos como iglesia, pues no somos o no podemos ser movidos por tendencias políticas, sino más bien por una teocracia, donde el que nos rige y el que nos manda y a quien debemos temor y obediencia y respeto y toda la reverencia es a Dios mismo. Eso lo entendemos, lo sabemos de sobra. Pero es triste ver cómo muchos creyentes se rasgan sus vestiduras y meten sus manos en el fuego y por determinado hombre, determinada mujer, y bueno, una cantidad de cosas que no debiera de ser así. No estoy con esto queriendo decir de ninguna manera que no debamos elegir cada uno libremente y ejercer ese derecho que cada uno tiene a votar. No estoy diciendo eso, ¿ya? Tampoco somos, ni esperen que seamos una iglesia que desde el púlpito digamos o prediquemos de alguna manera para decirles hacia quién deben inclinarse. Sería muy triste que como iglesia nos paráramos aquí a poner un nombre, un partido político como insignia. Cada uno debe hacerlo de manera libre y espontánea, pero con responsabilidad y no con una mentalidad de que, y es lo triste, que muchas veces se piensa que este o aquel es el que va a librar esta nación, es el que nos va a sacar de la situación en la que estamos. Este es el Mesías pues para Colombia. Eso no va a pasar, eso no va a suceder, ni mucho menos hacerlo quizás guiado o inclinado porque es que este o aquel me está prometiendo alguna dádiva, algún favor. Eso también es hacernos parte de un sistema corrupto. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Dice la palabra de Dios en Mateo 20:25. Quiero compartírselos. Mateo capítulo 20, versículo 25. Es muy conocido, dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo, ahí estaban todos en una polémica pensando quién de ellos iba a gobernar con el Señor, pensando en un sistema terrenal. Él los llama y les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. O sea, eso ha sido así y seguirá siendo así hasta que el Señor venga. Hay una parábola en la escritura y espero que a través de esta parábola Dios hable a lo profundo de nuestros corazones y nos permita mirar más hacia el cielo, mirar más hacia Dios, mirar más hacia su bondad y hacia la gracia que Él tiene para con nosotros, y no estemos mirando
el sistema de este mundo en el cual muchos ponen su esperanza o muchos están completamente desesperanzados por la situación que se vive en el mundo entero. Vamos un momentico a Lucas en el capítulo 18. Se los voy a leer en la traducción viviente, ustedes lo pueden ir leyendo allí, está desde el versículo 1. Dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Pare ahí un momento. De entrada, ya finalizando este primer versículo, Dios nos quiere dejar ver cuál es la intención. La intención que Él tuvo al contar esta parábola. Dice que es para que nunca dejemos de orar y nunca darnos por vencidos. Dice, versículo 2, había un juez en cierta ciudad. Había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. Mira esto lo tremendo, ¿no? Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto él les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Creo que es una parábola que muchas veces la hemos escuchado, la hemos leído, hemos escuchado quizás muchas enseñanzas, pero como la palabra es una fuente inagotable, miremos qué nos quiere enseñar Dios hoy. Creo que la parábola del juez que vivía en una ciudad sin nombre, no aparece nombre ahí, no lo registra, con un sistema bien tremendo donde la justicia rara vez llegaba a un determinado grupo de personas que eran excluidas. Esta parábola no tiene nada de raro con la realidad que vivimos hoy en día. Lo insólito y lo que me inquieta y me llama a mí la atención de esta parábola es que ese juez injusto, sin temor a Dios, sin respeto a las personas, sin familia, ahora vive como un enemigo acérrimo del Dios que imparte justicia. Y se supone que este hombre está para impartir justicia, pero no tiene ningún temor de Dios. Hay una exhortación en la palabra, creo que hallamos allí al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Allí Josafat hace algo, y es que designa jueces o líderes, jueces a cada uno de los territorios de Judá. Y mira la indicación de parte de Josafat. Les leo. Mira lo que él dice: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová.
mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Miren cómo lo van a hacer, porque ustedes, les decía, son puestos para ejercer justicia de parte de Dios. Y Dios no admite ninguna injusticia, Dios no admite que se haga acepción de personas, ni cohecho. ¿Qué es cohecho? Cohecho es como sobornar, es corromper a alguien con dádivas, algún funcionario, para que intervenga contra justicia o haga o deje de hacer lo que yo quiero. Eso es cohecho. Entonces, si hablamos de un juez aquí en esta tierra, si hablamos de un ministro del gobierno, si hablamos de un gerente, de un presidente, de un senador, de un policía, de un director, de lo que sea, creo que la persona ideal, según la Escritura, en cualquiera de estos cargos, según la Biblia, entonces sería un hombre que tema a Dios, un hombre que actúe solamente como instrumento de justicia en favor de las demás personas, porque definitivamente la justicia le pertenece solamente a Dios. Él es justo. Y algo y te repito, no estoy hablando solamente en el ámbito político, en cualquier ámbito. El hombre ideal para ejercer gobierno, que fuera una persona temerosa de Dios. Pero en la realidad, tú y yo sabemos que muy rara vez eso sucede así, muy rara vez. Por el contrario, nosotros vivimos y tenemos un sistema, un orden mundial que es perverso, que es malo, que es terrible, donde las personas, tanto las que tienen un bajo perfil, ¿sí?, que ejercen dominio, autoridad, y las que tienen también un alto perfil, pues sencillamente cada una busca beneficiarse a sí mismo o beneficiar a los que ellos quieran o a quienes a ellos les convenga beneficiar. Entonces, esto nos deja ver a nosotros con una claridad bien grande que lastimosamente siempre en la historia ha habido y habrá hombres que ni temen a Dios ni le importan las personas, pero que son personas con poder para legislar, para mandar sobre otras personas, y que sencillamente lo han hecho de manera cruel, de manera injusta y misericordia, y que no les importa en lo más mínimo la necesidad o el sufrimiento que tiene el prójimo. Ahora, esta viuda de la que nos habla aquí el Evangelio de Lucas es el modelo de todas las personas marginadas que de una u otra manera como que luchan como por un mundo más justo, que se haga justicia en algún momento. Creo que esta parábola de alguna manera encaja perfectamente en esa situación que estamos viviendo en estos tiempos en los que las viudas, y no solamente viudas, los huérfanos y muchas personas sufren y en este momento experimentan todo tipo de abusos, abusos económicos, abusos en un sistema de salud terrible, pensional, salarial, laboral, familiar, violencia. ¿Cuánta gente que está presa de toda esta injusticia? Demasiada gente. Y uno se aterra. Nosotros vemos que ya desde tiempos antiguos las Escrituras nos dan testimonio y nos dejan ver claramente que Dios escucha el clamor de las viudas, de los más desfavorecidos, que es Dios el que tiene que salir en su defensa contra sistemas injustos, contra jueces corruptos que solamente quieren abusar de las personas. Entonces, tenemos en esta parábola
Dos personajes bien claros. Tenemos que mirar y aprender en esta mañana, con la ayuda y la luz que nos da el Espíritu Santo, poder mirar qué representa cada uno de estos personajes y qué nos quiere enseñar Dios. Tenemos por un lado una viuda. ¿A quién representa la viuda? No me digan que era la iglesia, porque he escuchado muchos predicadores y dicen que esta viuda representa a la iglesia. No, porque esta viuda representa un mundo sin Cristo, un mundo desvalido, un mundo desprotegido, totalmente vulnerable. Representa a un mundo sin un esposo que la defienda, que la proteja y que se ponga por ella. Esa no es la situación de la iglesia. Y te repito, esa viuda representa ese mundo sin Cristo, que no ha querido venir bajo sus alas, bajo su amparo, para que sea Él quien salga en su defensa y para que sea Dios mismo quien haga justicia a la manera de Dios. Tenemos también aquí un juez que, bueno, precisamente representa ese sistema cruel, despiadado de este mundo, que no teme a Dios y que no respeta y no le importa la humanidad. Ahí tenemos estos dos cuadros. Y hay algo que impacta en el versículo 6, porque Jesús dice algo bien tremendo. Y las palabras de Jesús son: oíd lo que dijo el juez injusto. Yo leía esto y yo decía, bueno, pero ¿por qué el Señor nos está diciendo, escuchen lo que Él dijo? Me llamaría más la atención, pensaba yo, obviamente. ¿Por qué más bien no escuchar a esta mujer, a esta viuda? ¿Por qué no mirar su clamor incesante? Pero no, el Señor dice, préstenle atención, préstenle oído a lo que dijo el juez injusto. Y las palabras del juez fueron precisamente: no tengo temor de Dios, no me importa la gente, pero le voy a hacer justicia a esta mujer que me tiene cansado. ¿Por qué prestarle atención a esas palabras? ¿Por qué quiere el Señor que meditemos en eso? Bien, es lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Porque más adelante, en el versículo 7, una vez Él dice, oí lo que dijo el juez justo. En el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? En el primer versículo nos dice, préstenle atención a lo que Él dijo. Y en el segundo versículo, entonces, nos deja un par de preguntas. Entonces, para poder entender ese par de preguntas y poder tener la respuesta, tenemos que pensar en lo que dijo el juez. Y si el Señor nos está haciendo aquí un par de preguntas y lo está haciendo de manera interrogativa, pues nos las está haciendo a ti y a mí, a su iglesia, a su pueblo. Imaginémonos entonces esta escena. Allá en el Medio Oriente lo que está ocurriendo, la corte o el palacio de justicia no era un bello edificio como lo tenemos hoy en día. Nada que ver. Era una carpa, una tienda que se armaba y se desarmaba, que iba de lugar en lugar, porque así era como el juez hacía su recorrido. Ahora, el juez y no la ley era el que fijaba el día y la orden, y se sentaba regiamente ahí en su silla, dentro de su carpa, y estaba este hombre rodeado de asistentes. Las personas alrededor podían observar los acontecimientos desde afuera.
iban y podían observar, pero solamente, y esto es bien importante, solamente aquellos casos que habían sido aprobados, aceptados, eran los casos que iban a ser sometidos a juicio. O sea, eso ahí con su gente analizaban, esto sí, esto no, este pasa, esto se queda. Así era como se hacían las cosas. Nada raro, ¿cierto? Muy extraño lo que pasa hoy en día. Generalmente, eso significaba entonces que había que sobornar a los asistentes de este juez para que ellos llevaran el caso ante el juez. Entonces, tenga plata, tenga comisión, era sobornado, admitían cohecho ellos, entonces pasaba su caso, pero ya llevaba plática debajo. ¿Listo? Ahora, si este juez era un hombre judío, pues estaba desafiando abiertamente la ley de Dios, los requisitos de Dios, porque no había entonces temor de Dios en este juez. Ahora, el juez que nos está mostrando aquí la parábola, no le importaban las decisiones justas. No tenía ningún temor de Dios. Y en aquellos días, en estos momentos de la historia, las viudas la pasaban muy mal económicamente. No era como una viuda hoy por hoy. Algunas quedan pensionadas sin ningún problema. Vuelven y se casan, etcétera, etcétera. Bueno, otras no quedarán en las mejores condiciones, pero para la época no la pasaban bien, a pesar de que Dios había dado instrucciones bien claras al pueblo de que había que cuidar de las viudas. Quiero que vayamos a Éxodo, capítulo 22, versículo 22 al 24. Mira lo que Dios dice allí. No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. Si llegas a afligirlos y ellos me piden ayuda, yo atenderé su clamor. Entonces se encenderá mi furor y los mataré a espada. Y las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Eso era bien pesado. Y mira la importancia tan grande que tenía para el Señor, que de verdad hubiese justicia sobre estas personas. Creo que la vida le había dado a esta viuda un golpe bien tremendo. No era fácil la situación de ella. Las viudas en este tiempo eran ese tipo de personas más indefensas en la sociedad judía, muy indefensas, muy desprotegidas. El Antiguo Testamento se refiere a ellas muchas veces como personas oprimidas, se aprovechaban de ellas. En muchas ocasiones y de muchas maneras ellas eran víctimas. Y lo podemos ver en el caso de esta pobre viuda que nos muestra la Escritura. Esta mujer sencillamente, ella no quería venganza en ninguna manera. Ella solamente pedía justicia restaurativa. Una palabra muy escuchada en este momento. ¿Cuánta gente que está pidiendo justicia restaurativa? De una cantidad de cosas, de injusticias, de vejámenes, de violencia en sus vidas, en su casa, bueno, y están clamando que se les haga justicia. Y uno escucha casos de gente que lleva 5, 10, 15, 20 años esperando, y más años esperando que les hagan justicia. Justicia a su adversario, justicia de la injusticia que se cometió en su vida, en su hogar. Y siguen esperando una justicia restaurativa que quizás para muchos nunca va a llegar.
que muchos han muerto esperando que se les haga justicia y nunca se les hizo justicia. Otros que quizás la han recibido, pero no han recibido ni siquiera conforme a lo que debieran haber recibido. Entonces, la viuda de estos tiempos tiene, bueno, dentro de muchos obstáculos, solamente te voy a mencionar 3 obstáculos. 3 obstáculos bien tremendos para superar. Uno, es que ella era mujer en una cultura donde la mujer era considerada una ciudadana de segunda clase, sin voz, sin voto, ya sea dentro o fuera del templo, en medio de la sociedad. Primer obstáculo, ser mujer en ese tiempo. Segundo obstáculo, en esta misma cultura, en los tiempos que estamos mirando, las mujeres no podían ir a la corte. Y ella era viuda, sin un esposo que diera la cara por ella, sin un esposo que abriera camino por ella y para ella. Está sola, no tiene recursos. Tremendo obstáculo. El tercero es que siendo viuda y siendo una mujer pobre, pues no tenía ni siquiera cómo pagar un soborno. Así quisiera pagarlo, no tenía de dónde pagarlo. Entonces, no es de extrañarnos que este tipo de personas nunca recibieran la protección que se suponía por la ley de Dios, por el mandato de Dios, que debía de dársele a ellas. No había manera. Entonces, vienen 2 preguntas. ¿Qué posibilidades tenía de que fuera escuchada y de que fuera atendida? Terrible. Y viene otra pregunta, y es que ¿cómo era este juez ante el que ella tenía que ir constantemente y en estas condiciones? Un juez, en una sola palabra, malo, muy malo. Este era el problema frente al cual esta mujer se estaba enfrentando, tener que estar clamando por lo mismo cada día, estando en la condición en la que se encontraba y teniendo todos estos obstáculos delante de ella. Y préstale atención, porque este es realmente el problema de muchos creyentes hoy en día. ¿Por qué? Porque tristemente tenemos que de tantas maneras llegar al final de todos nuestros recursos, llegar al final de nosotros mismos, para entonces nosotros llegar y venir y acudir a Dios como debiéramos de hacerlo. Tenemos que llegar al final de todos nuestros recursos. Entonces, cuando llegamos al final de nuestros recursos, es cuando como que empieza un comienzo con Dios. Y no debería ser así. No tiene que ser así. En el versículo 8, ahí en estos 3 versículos 6, 7 y 8, hay varias cosas bien importantes. Dice el Señor, presten atención a lo que dijo el juez. Y era lo que planteábamos al comienzo. ¿Por qué el interés de Dios de que prestemos atención a este juez injusto? Y en el versículo 7, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Y aquí viene como la esencia de todo esto. Jesús dice, escuchen al juez. ¿Por qué? Y algo bien grande. Y es que si tenemos a un hombre malo, sin temor de Dios, que no le importa a la gente,
entendiendo hoy que este juez representa este sistema del mundo, y una mujer ahí humillada, Dios quiere que entendamos algo, y es que el Padre no es como el juez. Que entendamos que el Padre es completamente diferente. Que nuestro Padre Dios, el Dios de toda justicia, que Él nos ama. Entonces Jesús está usando aquí un contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Lo más grande, maravilloso y precioso de Dios. ¿Qué diferencia? Si esta mujer hubiese entendido el amor de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios. ¿Qué diferencia si esta mujer hubiese entendido que solamente en Dios hubiese podido confiar y que Él hubiese tenido todo el cuidado de restaurarla, de levantarla y de ayudarla? Pero como no tiene ese conocimiento, esta mujer acude y espera en lo que la justicia puede hacer por ella. Y te digo que es, como te decía hace un momento, ese es realmente el problema de muchos creyentes hoy en día. Que estamos esperando que de alguna manera el sistema de este mundo sea el que nos levante en algún momento, sea el que nos va a ayudar, que sea un hombre el que va a llegar al poder y entonces va a traer justicia. Y estamos sufriendo y padeciendo una cantidad de injusticias, como lo decía hace un momento, por un sistema perverso, y cuántas personas sufriendo porque hay un sistema de salud que no les favorece para nada, que no le importa si te mueres o si no te mueres, que no le interesa atenderte prontamente y darte el mejor servicio, no le importa. Déjame decirte algo, tú no te vas a morir cuando el sistema de salud de este mundo te atienda y haga algo por ti o deje de hacerlo. Tú no te vas a morir porque ellos te descuiden. Tú y yo morimos el día que el Señor decía que tenemos que irnos. Pero si el desespero y la angustia es que este sistema me extienda la mano y me saque del meollo, Dios está diciendo algo muy grande. Mira, yo no soy como el sistema de este mundo. Yo soy bueno. Yo soy diferente. Yo te amo. Tú sí me importas. La injusticia que viviste y aquello en lo cual estás esperando restauración. Y has ido y has vuelto y has llevado cantidad de papeles y llevas años en lo mismo. Espera en Dios. No estoy diciendo que no te afanes o que no seas diligente en hacer lo que humanamente podamos hacer. Hagámoslo. Pero entendiendo que por sobre todas esas cosas tenemos que confiar en la justicia y en el favor de Dios. Porque si esperamos en la justicia y en el favor de este sistema, te vas a deprimir, te vas a derribar, vas a quedar sin ninguna esperanza. Porque tú no le importas al sistema de este mundo. Tú no le importas a los gobernantes de este mundo. Tú y yo no le importamos para nada. Tú y yo somos simplemente una cifra, un ser humano más. Pero para Dios somos su especial tesoro. Y Él sí sabe lo que te está pasando. Y Él sí sabe lo que estás sufriendo. Y Él sí sabe cómo restaurarte.
y cómo darte a tu debido tiempo o a su debido tiempo lo que Él sabe que debe de darnos. No porque me lo merezca, sino por la gracia que viene de Él. El juez no sentía amor por nadie, era malo, descortés, despiadado, injusto. En cambio Dios es infinitamente amor, infinitamente gracia, infinitamente misericordia, infinitamente justo. De ahí la importancia, porque Él nos dice, presten atención al juez injusto. Ah, claro, porque es que Dios no es así. Porque es que no tenemos por qué estar colocando la esperanza y el clamor en algo diferente o en alguien diferente que no sea Dios. Porque ahí te mueres esperando. Porque así ha sido este sistema y así será en esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tú quieres saber cuál de todos estos candidatos va a solucionar el problema, quiero decirte cuál. Ninguno. Ninguno. Porque todo volverá a ser perfecto cuando regrese lo perfecto. Del resto, esto tiene que ponerse peor para que se cumpla lo dicho por el Señor. Si esto se pone bien, no va a pasar nada. Esto tiene que ponerse mal, porque es lo que está escrito en la palabra de Dios. El juez escucha a la viuda solamente para quitársela de encima. Está harto. A él no le importa a esta mujer. A él no le importa lo que le esté pasando. Está harto de ella. Pero ¿sabes algo? Dios escucha a su pueblo porque nos ama, porque quiere vindicar nuestra causa. Este juez actúa egoístamente. En cambio Dios actúa a mi favor, a favor de su gente, por pura gracia, por pura bondad. Es bien maravilloso ver cómo la mano de Dios entra y puede transformar de maneras tan sobrenaturales las cosas que pueden estar ocurriendo en una vida, en un pueblo, en una nación. Hay una historia muy bonita en la escritura, en el libro de Esther. No vayan allí porque la historia es bien larga, solamente quiero como resumírselas. En el libro de Esther, la Biblia nos narra allí una preciosísima historia de un rey llamado Asuero, rey sobre más de 100 provincias, creo que como 127, 117 provincias. Era un reino bien extenso. Y sucede algo, y es que el rey quiso hacer fiesta e invitar a todas las personas, a gente del común, también los más notables, a todos. Y sucedió que en esta fiesta de más de 7 días, el rey estaba ya alegre por el vino y manda a llamar a la reina Vasti, porque era una mujer, dice la escritura, que era muy hermosa y él quería como alardear de ella. La reina no quiere ir y se niega a ir. El rey se enoja sobremanera. Entonces pregunta a sus consejeros qué hay que hacer en cuanto a esta situación. Él le dice, hay que destituirla como reina y hay que nombrar una nueva reina, porque si no se hace esto, entonces todas las mujeres del reino van a seguir el mismo ejemplo de ella y van a decir, pues cómo la reina no quiso obedecer al rey. El rey tomó atenta nota de eso. Una vez terminó todo el festín, dice, bueno,
Entonces, de cada provincia llamen mujeres vírgenes que se presenten delante del rey. Para este tiempo de la historia, la nación de Israel había sido llevada cautiva y estaban allí muchos judíos, entre ellos una mujer llamada Esther, que era una mujer virgen y hermosa. Todas se presentan, entre ellas se presenta Esther. Y el rey, cuando ve a Esther, fue la mujer que lo cautivó. Y fue la mujer a la que él entonces posiciona como reina, una mujer judía. Él no lo sabía. Pero bueno, ella obtuvo entonces el favor del rey. Y allí fue puesta como reina. ¿Qué sucedía? Esta mujer Esther había sido criada por un hombre que la había tomado, que la había adoptado como su hija. Era su primo, pero la había tomado como hija porque su papá y el papá de este hombre también habían muerto. Y resulta que dentro de todo este asunto había un hombre llamado Mardoqueo en el reino de este rey Asuero. Este Mardoqueo, el rey Asuero, le da un cargo importantísimo. Creo que era como el segundo allí en el reino, después del rey. Entonces, todo el mundo le hacía reverencia y se arrodillaban delante de este hombre. Amán, perdón. No era Mardoqueo, era Amán. Este hombre Amán, todo el mundo tenía que arrodillar delante de él. Pero sucedía algo, que cuando él pasaba y estaba Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, él no se arrodillaba, porque era judío. Y un judío no se te arrodilla ante nada y ante nadie diferente a Dios. Él no se arrodillaba. Cuando a Amán le dicen, mira, hay un hombre que no se postra, que no se arrodilla delante de ti. Entonces sucedió algo. Está en el capítulo 3, versículos 5 y 6, te lo quiero leer. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Qué tremendo, que la decisión de este hombre no fue tomar represalias contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, absolutamente todos. La historia empieza a narrar y a contar que este hombre, Amán, le propone al rey acabar con todo. Le dice, mira, hay ciertas personas en tu reino que no pertenecen a esta nación, que vienen de otra nación, pero ese pueblo no te conviene a ti. Entonces acabémoslos, matémoslos a todos. El rey efectivamente le da a él todo lo que necesitaba. Se hace un decreto. Tenían que llevar ese decreto por todas las diferentes provincias. Ese decreto se iba a cumplir en un plazo como de un año, poco más, poco menos, que se les daba orden de matar a todos, absolutamente a todos los judíos. Mira qué problema en el que se había metido toda una nación por el orgullo y la prepotencia de un solo hombre. Cuando Mardoqueo entiende y escucha lo que va a suceder, Mardoqueo entra en un conflicto, una tristeza, y dice que empezó a vestirse de cilicio, o sea, de ropas ásperas y de polvo, y así caminaba hasta que su sobrina, que ahora era la reina, mandó a preguntar qué era lo que le sucedía. Él le dice a ella qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar. Ella no sabía qué hacer, no entendía cómo poder solucionar esto. Ella le dice, no puedo ir delante del rey a decirle nada, porque si el rey no me ha mandado a llamar, pues entonces va a cobrar mi vida si no extiende su cetro para que yo no muera. Entonces Mardoqueo le manda a decir algo.
En el versículo 13, 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. O sea, lo que le dijo: si tú te callas, tu pueblo va a morir, pero ni creas que tú te vas a salvar, tú tienes que hacer algo. ¿Sabes qué hace ella? Le dice: mira, tenemos que hacer algo, tenemos que entrar en clamor y en ayuno delante de Dios, y luego yo me presentaré delante del rey. Tenga en cuenta algo, que era un rey pagano, no tenía temor de Dios. Qué confianza la de esta mujer y qué certeza la que tenía. ¿De dónde podía venir la justicia que ella estaba buscando? Solamente de parte de Dios. Entonces, pasado esto y oraron y todo, ella manda a llamar al rey juntamente con este hombre, Amán, para un banquete. Amán está feliz porque solamente es invitado él y el rey a la casa de la reina, nadie más. Van, comen espléndidamente. El rey le dice a la reina: ¿qué es lo que quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te daría. Oh, rey, mira, acéptame otro banquete tú y Amán. Mañana, claro. Y Amán está feliz. Van al segundo banquete. Y como Amán está en su orgullo y en su prepotencia, sale feliz. Y cuando pasa por el lado de Mardoqueo, Mardoqueo no se le arrodilla. Ya la sentencia estaba dada. En poco menos de un año todos iban a morir. Pero entonces Amán adelanta el juicio contra Mardoqueo y dice: constrúyame en una horca para que cuelguen a Amán. A Mardoqueo, perdón. Está interesante la historia, ¿cierto? Construyen una horca para Mardoqueo y mañana lo colgamos. Al otro día van entonces el rey Asuero y Amán al banquete. Cuando llega, sucedió algo bien tremendo. Y es que el rey le dice a la reina: bueno, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo. Entonces ella le dice: mi rey, lo que pasa es que alguien ha determinado la muerte para mí y para toda mi gente. Y el rey le dice: ¿quién es ese hombre que ha determinado tal cosa? Ella le dice: este hombre, Amán, este perverso. ¿Cómo así? Y el rey está enfurecido. No sabe lo que ocurre, pero está tan enojado que él como que se va a los jardines del palacio a tomar aire. Y ahí quedan la reina y queda Amán. Entonces Amán está desesperado y se tira a la cama de la reina y clama. En esa entra el rey y lo ve tirado en la cama con la reina y le dice: ¿también quieres violar a mi esposa en mi propia casa? Había ocurrido algo tiempo atrás, y era que el padre adoptivo de Esther se había dado cuenta que un par de hombres querían matar al rey y él había dado la noticia. Y eso había quedado escrito, salvó la vida del rey. Eso había quedado escrito en el libro de las Crónicas. Ahí quedó escrito. Y esa noche se le va el sueño al rey. Y dice el rey que le trajeran el libro de las Crónicas y empezó a leerlas, hasta que leyó que en cierto momento un hombre llamado Mardoqueo le había salvado la vida porque había dicho de alguien que lo quería matar. Y entonces, previo, o sea, antes de la segunda noche de banquete, él es donde se le va el sueño y se da cuenta de esto y manda a llamar entonces a Amán y le dice: Amán, dime algo, ¿qué se le hace al hombre que logre el favor del rey? Amán pensó que estaba hablando de él, pensando en él, y se le ocurrió una cantidad de ideas fabulosas. Entonces él dijo: bueno, rey, lo que hay que hacer con este hombre es ponerle vestido real,
ponerle la corona del rey, ponerle la capa del rey, montarlo en un caballo, ¿sí? Y que un hombre, un principal de tu reino, lo lleve por todo el pueblo y diga: esto es lo que se hace al hombre que alcanza el favor del rey. Eso estaba pensando Amán, porque pensaba que era para él. Entonces el rey le dice: listo, date prisa y haz esto con el judío Mardoqueo. Ay, sale humillado y gritando por todo el pueblo y llevándolo. Ya es entonces la segunda noche. Sí, me había saltado ese pedacito. Cuando va al segundo banquete, ahí es donde ocurre lo que les estaba narrando ahorita, donde Esther le dice al rey lo que estaba ocurriendo, y donde el rey entonces se va allá a los jardines del palacio y vuelve y encuentra a Mardoqueo allí. Y entonces uno de los hombres, cuando el rey exclama: ¿qué vas a violar a la reina en mi propia casa? Entonces uno de los hombres le dice al rey: rey, ¿sabes algo? Allí en el patio hay una horca que Amán mandó a preparar para Mardoqueo. ¿Y sabes qué dice el rey? Que lo cuelguen a él allá, que cuelguen a Amán en esa horca. Y le da un lugar tremendo a Mardoqueo. Y luego la reina Esther y Mardoqueo vienen delante del rey pidiendo que se eliminase ya ese edicto ante el cual el pueblo podía matar a los judíos. Y entonces en ese día se hace un nuevo edicto diciendo a los judíos que podían defenderse acérrimamente. Y ese día se convirtió después de que ya llegó ese momento, ese día se convirtió para los judíos en un día de fiesta, de regocijo. Porque todo lo que se había planeado para ellos, toda la muerte, la destrucción que se había planeado para ellos, eso se había volcado completamente, totalmente. Pero ¿sabes algo? Lo que me impacta de esta historia es como tanto ella, Esther, como Mardoqueo fueron delante de Dios en ayuno, en oración y en clamor, porque solamente Dios podía cambiar los designios. En ningún momento la confianza estuvo puesta en lo que el rey hiciera por ellos. Tenía que ser la mano maravillosa y la mano poderosa de Dios que cambiase todo esto. Ahora, hay un contraste entre la iglesia y la parábola de Lucas capítulo 18, de esta viuda. Quiero que miremos esto. El primer contraste, para terminar ya hoy, dice: nosotros comparecemos no ante un juez injusto. Nosotros comparecemos ante un Padre amoroso. Cuando Jesús le enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca del Padre nuestro que estás en los cielos, el concepto, y esto es algo bien tremendo, el concepto de Dios como Padre era ajeno a los judíos. Veían a Dios como Dios, pero verlo como Padre no tenían esa percepción. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 15, Pablo enseñaba aquí algo bien tremendo. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Padre, papito Dios. ¿Cuál es la exhortación? Obvio que tenemos que ver a Dios como Dios, pero no solamente verlo como Dios, tenemos que verlo como nuestro papito, como mi papá. Hermano, eso necesariamente tiene que crear un vínculo que nos acerca, que nos adentra más en el corazón del Padre, que lo vemos como Padre, pero lo vemos como Dios.
Eso es algo bien lindo y bien especial. Segundo, nosotros comparecemos ante Dios no como extraños, que era lo que le pasaba a esta viuda. Para este juez, esta viuda era una persona cualquiera que lo tenía cansado. Entonces nosotros comparecemos ante Dios no como extraños, comparecemos ante Dios como sus hijos. Es increíble. Tenemos que meditar en esto, el acceso que una persona puede tener con sus padres. No importa cuán importante sea ese hombre, cuán elevado sea su cargo, su hijo o su hija pueden entrar en su presencia en el momento en que quieran. Es el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hace unos días atrás escuchaba una noticia acerca de Messi. Estaba allí una cantidad de periodistas y gente, creo que muchos vieron esa noticia. Pero entonces algunos de los periodistas le decían a su esposa y a sus hijos que hicieran a un lado para poderlo fotografiar a él solo. Y Messi se enoja. Dijo: no, mi esposa y mis hijos tienen que estar aquí. Que son los hijos. Nosotros no acudimos a Él como extraños, acudimos a Él como hijos. Lo tercero es que esta mujer era viuda, desprotegida, una mujer sin quien sacara la cara por ella, una mujer sola. Nosotros somos la novia de Cristo. No estamos solos, no estamos desprotegidos. Tenemos quien luche y quien nos defienda y quien vaya delante de nosotros. No esperes que tu causa la reivindique el hombre ni el sistema de este mundo. Si no es Dios, si la confianza no está en Él, tú te vas a deprimir. Apocalipsis 21:2 dice: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Qué tremenda diferencia. Una viuda se puede sentir sola, desprotegida, desamparada. Una novia no. ¿Cómo te estás sintiendo en esa situación que estás viviendo? La condición tiene que cambiar, el pensamiento tiene que cambiar y tenemos que vernos como lo que somos. Lo cuarto es que la viuda va sola donde el juez. Nosotros tenemos abogado, nosotros tenemos defensor ante el Padre. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿el qué? El justo. Quinto y último, para obtener ayuda, la viuda va a la corte. Nosotros vamos ante el trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda, cuando necesitemos el oportuno socorro. ¿Representa la viuda a la iglesia? No. La viuda representa sencillamente un mundo sin Cristo, sin esperanza, que no quiere confiar en Dios. Nosotros somos la novia de Cristo y tenemos a quien acudir y a quien ir. Y tenemos quien nos restaure y quien pueda reivindicarnos de la manera más poderosa y más maravillosa. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Quiero que cierres tus ojos. Y que
meditemos. Medita en dos cosas. Medita en algo bien tremendo, y es cómo te has sentido frente a este sistema y frente a las cosas justas que has esperado, que has deseado, pero que no han llegado. Y tocas puertas y vas allí y no pasa nada. Y quizás humanamente has llegado al desespero, a la tristeza, a la aflicción. ¿En quién estás confiando? ¿Y en quién estás esperando? Sientes que si este sistema no atiende tu necesidad laboral, de salud, pensional, familiar, económica, sientes que desfalleces ya. Mira, no actúes más como esa viuda, porque tú no estás solo ni estás sola. Porque nuestra condición y nuestra posición es mucho más grande y es mucho más gloriosa que esa condición en la que el enemigo y el sistema de este mundo nos quiere meter y nos quiere engañar. Quizás estás confiando o esperando que aquel político te va a ayudar. Si pasa, si le va bien, entonces vas a tener el favor de él. Quizás tengas el favor de él por unos días, por unos meses, pero el favor de Dios sobre tu vida va a durar para siempre. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Que le amemos. Él no está pidiendo perfección, solamente que le amemos verdaderamente, que entreguemos nuestro corazón. Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos. Señor, clamamos delante de ti, porque solo tú eres justo, infinitamente justo, infinitamente piadoso, infinitamente benévolo, infinitamente misericordioso, infinitamente perfecto, infinitamente lleno de amor, infinitamente lleno de toda la bondad y la gracia. Señor, hay tantas cosas y solo tú las sabes que tu pueblo necesita hoy. Perdónanos, Señor, por acudir ante jueces injustos. Perdónanos, Señor, por acudir y confiar en personas o en condiciones a las cuales no le importo, no soy nadie para ellos y no tienen temor de ti. Yo he querido confiar en el brazo humano. Señor, hoy necesito entender que yo solamente soy especial para ti, que si a alguien yo le importo es a ti, que si alguien conoce mi verdadera necesidad eres tú, Señor, que si alguien me puede sanar, me puede ayudar, me puede restaurar, eres tú. El hombre algo podrá hacer, este sistema algo podrá hacer, quizás no haga nada, Dios, pero que en ti estén mis fuerzas, mi aliento, mi esperanza, y que pueda recibir de tu mano el favor tuyo, Señor, y
que me despoje de todo aquello en lo que he querido confiar. Y solamente he visto y he sentido el abuso, el despreocupamiento, el desinterés hacia mi vida, hacia lo que me está pasando, porque eso a este sistema no le interesa. Y eso me ha afligido y me ha entristecido y me he cansado. Necesito venir a ti, Dios. Necesito confiar en ti. No he confiado y no me he visto como tú me ves. Y no he ocupado el lugar como hijo, como hija. Ese lugar que tú me has dado. Y no he entendido que puedo venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la ayuda. Porque quizás te he visto como Dios, pero me ha faltado verte como papá, como mi papito Dios. Perdóname, perdóname. Y que esta verdad inunde de una manera especial mi corazón hoy. Papito Dios, cambia mi manera de pensar. Papito Dios, llévame a tus atrios y llévame a verme como tú me ves. Papito Dios, arranca de mi vida aquello que se ha enraizado, que no me ha dejado verte como te tengo que ver y acercarme como me tengo que acercar. Y que mi esperanza y mi amor y mi deseo esté puesto en la gracia, en la bondad, en la misericordia que solamente tú y nadie más que tú puedes tener sobre nuestras vidas. Porque este mundo va a ir de mal en peor, porque esto cada vez va a estar más tremendo, porque lo que se pronostica, Señor, es fuerte y es duro. Y yo no quiero desesperarme. Yo no quiero entrar en la angustia en la que el mundo está. Yo necesito aprender a estar quieto y reposado y a venir delante de ti y a entender que tú eres mi escudo, mi socorro, mi protección, mi provisión, mi sanador, que tú eres el todo y en todo, que tú eres la plenitud de mi vida, que aunque el mundo se estremezca, aunque bramen los mares y los ríos, yo tengo que venir delante de ti, porque en ti hay seguridad y hay confianza. Muchas gracias, Dios.